Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda, donde ya saben que no tenemos miedo de hablar de las cosas con verdad, con datos, con pruebas y cómo se necesita hacer, con todo fundamento, razonamiento y justificación de lo que decimos. Todo lo que decimos en La Voz Incómoda lo pueden comprobar con una googleada rápida en internet. Porque nuestra intención no es descubrir el hilo negro, es hablar de la realidad que tiene México. Una realidad que se ignora, que se olvida, que se esconde en vendas con las que el gobierno federal intenta ocultar lo que está pasando hoy en nuestro país. Sin embargo, no podemos dejar de ver, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que está sucediendo, a dónde vamos a parar y qué situaciones son las que tenemos que tomar para que efectivamente México avance, crezca y luche. Solamente de esta manera tendremos la seguridad y la certeza de que nuestro país está avanzando. Y por eso es que en La Voz Incómoda avanzamos, luchamos, opinamos y no nos quedamos callados sobre lo que está pasando. Por eso el día de hoy les comento qué tanto vamos a permitir que México sea superado por la delincuencia. Delincuencia en todas sus ramas, delincuencia en todas sus partes, delincuencia también en la impunidad y la culpabilidad que tienen nuestros servidores públicos. Déjenme contarles una historia bastante interesante. El personaje principal es Fernando Farias, un contraalmirante de la Marina Mexicana, señalado como líder, pero no un líder reconocido por victorias, no un líder reconocido por una presea de valor, de probidad, de dignidad. Un líder de uno de los grupos criminales, una organización dedicada al contrabando de combustibles. El famoso huachicol sigue presente en México, sigue golpeando y sigue apareciendo como un problema real, inminente y que hay que controlar dentro de nuestro país. Sin embargo, parece que al gobierno no le gusta mucho hablar de eso. El caso exhibe cómo el huachicol fiscal es un negocio institucionalizado hoy en México. No solo roba gasolina o diésel, no solo roba los combustibles, no solamente es aquel trabajador de la gasolinera que llega, que se queda con 5 pesos más de gasolina. No. El huachicol se trata de un esquema sofisticado, evasión fiscal, en donde para los casos que hoy nos ocupan se utilizan empresas como fachada y se opera solo con el permiso y la protección del poder. Un poder que se hace de la vista gorda, que ignora, que no mira, porque a ellos solo les interesa sus bienestares políticos. Farias no operaba solo. Era parte de una estructura sistematizada, sofisticada, que evadía impuestos, que con conexiones políticas, empresariales y militares se tuvo que dar su captura en Argentina, portando una identidad falsa, confirmando un nivel de impunidad extraordinario, porque la captura no fue aquí en México. El dato que sacude es el vínculo familiar, porque este exfuncionario de la Marina tenía un vínculo con él también. Este funcionario de la Marina que hoy es perseguido tiene un vínculo familiar con el exsecretario de la Marina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda. Una señal clara de un entorno político de poder en el que esta red de delincuencia y de huachicol fiscal opera no desde ahorita, no desde hace 2 meses con un problema nuevo, naciente o emergente. Opera desde el sexenio pasado y muy posiblemente pasa a rayar a los funcionarios del exmandatario. Más de 30 buques fueron vinculados por estar involucrados en operaciones ilegales recientes. Esto es corrupción, es crimen, dentro de una estructura institucionalizada. Este contraalmirante activo, señalado hoy como un líder de una organización criminal, es vergüenza
No vergüenza para las Fuerzas Armadas mexicanas, que en gran parte de sus elementos luchan a favor de la seguridad mexicana. Vergüenza para el sistema jurídico que lo permitió, para el sistema jurídico que ve la impunidad y no hace nada al respecto. Una operación en puertos clave como Manzanillo, Tampico y Altamira llevó a cabo la introducción ilegal de hidrocarburos disfrazados como aditivos a territorio mexicano. La documentación falsa y estructuras logísticas complejas nos hace suponer que hay un respaldo institucional lo suficientemente actualizado, lo suficientemente capaz como para poder operar sin que nadie diga nada, sin que nadie haga nada. Eso es corrupción y crimen. Eso es problema y peligro. Eso es un foco rojo que se alerta, que suena, que abandera y que dice: México despierta, México despierta. Dentro de la institución encargada de la seguridad nacional, como la Marina, que un funcionario de tan alto nivel, estas actitudes, tenga estas actividades ilegales, rotundamente incorrectas, ya dejemos de lado la moralidad, simplemente que perpetúen estos esquemas de corrupción, de malas prácticas. Es algo que no podemos dejar pasar. Es algo que se está repitiendo y que está golpeando hoy a la realidad mexicana. Una red de huachicol fiscal que se institucionaliza como un negocio estructural, con un esquema basado en evasión fiscal y simulación comercial. Dicen que venden lápices, libretas, X cantidad de souvenirs y traen hidrocarburos y perpetúan estos sistemas ilegales de comercio. Empresas fachadas, empresas manchadas con falsedad, facturación falsa, simulación comercial, ganancias millonarias que afectan directamente al Estado, pero benefician a los funcionarios del mismo Estado. Un combustible declarado como lubricante con tal de evadir impuestos. Una red que lleva un nombre muy claro: Los Primos, operando durante años, día tras día. Una detención que ya está confirmada. Se confirma la operación sostenida de esta red a través del tiempo, durando en un esquema de corrupción traslativo en los meses, en los años. Una evasión fiscal gigantesca en México. No podemos confiar en los servidores públicos. Ese es el mensaje que está mandando. Tenemos que, hoy más que nunca, preguntarnos a dónde vamos a parar. Si vemos que los servidores públicos están cometiendo errores y no nos damos el tiempo nosotros de exigir respuestas, preguntas, cuestionamientos, a través de estos mecanismos nosotros podemos ocasionar, generar y lograr un cambio más grande para México. Las petrofactureras y vínculos políticos no se quedan aquí. No se queda en un tema aislado, no se queda en algo que se pueda olvidar, que se pueda perder, en algo que vaya a terminar pronto. Estos son sistemas complejos de estructura que se tienen que desmantelar poco, pero para ello necesitamos que el gobierno federal no solamente se limite a dar la noticia, sino que hable de estrategia, de dirección, de corrección, de mandar un mensaje a los funcionarios públicos de que así como sus actitudes, de que así como sus acciones son ilegales, así también habrán castigos extraordinarios. Habrá una verdadera persecución de la corrupción y una verdadera cantidad de elementos de convicción que nos hagan creer: el servidor público que violente la ley, que violente la norma, será sancionado. Y que nosotros como mexicanos tengamos la certeza, la seguridad de que cualquiera que violente las leyes, sin importar si es o no es servidor público, si es o no es familia de alguien, va a pagar las consecuencias, por las que la justicia no se negocia, la justicia se consigue, se lucha y se persigue. Solamente de esta manera podremos verdaderamente tener algún cambio. Y no es un evento aislado, no es algo de una vez, de un funcionario. No podríamos decir todo es culpa de este capitán, porque también se está señalando a Adán Augusto y a la barredora. Esta situación tan extraordinaria de inseguridad, con una detención que revela la existencia de empresas de combustibles.
señalamientos sobre la creación de empresas con apoyo político y notarial de aquel notario del estado de Tabasco del que hablábamos precisamente el día de ayer, Adán Augusto, el ex secretario de Gobernación, con versiones que vinculan estas redes con su entorno, con su cercanía, y nos hacen preguntarnos qué tan involucrado está. Un uso de contactos para obtener contrato, un uso de contactos reiterados para que estas empresas fantasma, ilegales, ilegítimas, obtengan contratos por parte del Estado. ¿Quién los revisa esos contratos? ¿Quién les dijo que esta empresa ilegal era mejor? ¿No pudieron darse cuenta? Tan mala es la preparación de la adjudicación en México, de las licitaciones en México, de nuestros funcionarios tan mal capacitados están que no pudieron detectar este fraude antes. La llamada barredora vuelve a aparecer como un eje de control y un sinónimo de impunidad y de corrupción. Todos los caminos apuntan a una red de protección desde el gobierno federal y los gobiernos estatales que hoy, esperemos, esté comenzando a desmoronarse y esté comenzando a destruirse. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo una red criminal opera tanto tiempo dentro de la Marina, uno de nuestros sistemas de inteligencia y de seguridad más grandes, y no es detectada antes? ¿Quién protege a Fernando Farias? ¿Quién lo protegió durante tantos años? ¿Qué nivel de responsabilidad existe con los vínculos políticos que se señalaron hacia Adán Augusto y hacia esta cantidad de funcionarios que siguen haciendo las cosas mal? ¿Quién permitió la creación y constitución en la operación de estas petrofactureras? ¿Quién decidió darle los contratos a ellas? ¿Y por qué el huachicol fiscal sigue creciendo sin acciones, sin un discurso oficial, sin una lucha verdadera del poder federal? Las respuestas tenemos que seguirlas preguntando, tenemos que seguirlas exigiendo. Y continuando con la línea del día de hoy aquí en La Voz Incómoda, no podemos desvirtuarnos y dejar de ver lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en México y la cantidad de noticias que abruman hoy la realidad de las y los mexicanos son sorprendentes. Porque ya estuvimos hablando de que la Marina, en ese personaje, Fernando Farias, que permitió la institucionalización de una red de huachicol fiscal dentro de la Marina, nos hace cuestionarnos, no qué tan capaces son nuestras fuerzas armadas para luchar, para desempeñarse en su cargo, qué tan capaces son de resistir las redes de poder, la corrupción y los amiguismos que el gobierno federal pareciera estar perpetuando. Porque hoy no tenemos soluciones, tenemos más problemas, tenemos más preguntas, tenemos más cuestionamientos. Y hoy que México ya debería ser diferente, y hoy que México ya debería estar viendo hacia el futuro con respuestas, con ventajas, con verdaderamente resultados efectivos, seguimos perpetuando los mismos patrones, problemas, errores, miedos de que el gobierno federal sigue ocultando con fachadas lo que está sucediendo. Y ahora nos preguntamos, ¿qué tales son las indicaciones? Las indicaciones son, trabajen bien, hagan los operativos y tengan éxito. Y si es así, ¿qué pasó? Porque me acabo de enterar acerca de un despliegue de la Marina y de las Fuerzas Armadas en el estado de Durango para capturar al Guano, el Guano, un miembro de los directivos más grandes de una de las redes huachicol de México, que se encontraba ya listo para ser apresado, una presencia confirmada por operativos que estaban en la zona de que nuestro elemento perseguido estaba ahí. Historial de múltiples intentos fallidos de captura que generan precedentes bastante cuestionables. Esta no es la primera vez que un elemento que estaba siendo perseguido, que se encontraba en el lugar de los hechos, ahí donde estaban los elementos activos de nuestras fuerzas de defensa, se encuentra en problemas e ignorado. Y no es apresado correctamente y no es perseguido y no se ve de forma eficiente la labor de nuestras fuerzas de la Marina ni de nuestras fuerzas armadas. Pero tal vez esto no sea por ineptitud, esto tal vez no sea por no poder ejercer bien su trabajo, sino por haber permitido, cedido, no por gusto, sino porque esas son las indicaciones que manda el gobierno federal. Esas son las indicaciones que aparentemente se están manejando en México. Una evidencia de inteligencia que lo ubica desde hace años en la zona, que lo lleva rastreando, que organiza el operativo
y que no es capaz de concretarlo. Un resultado repetido en gran escala en los operativos mexicanos. El objetivo escapa, se va, se retira. Una evidencia de algo más grave para la realidad mexicana. ¿Por qué no hemos podido dar avances directos contra el narcotráfico? Tal vez porque verdaderamente no se está persiguiendo eso, porque se está permitiendo su escape y, pensando mal, se está perpetuando que estas líneas de poder se mantengan. La detención de 10 operadores sí se llevó a cabo. 10 operadores ligados a El Guano, pero el líder, la cabecilla, la mente que controla estas redes delincuenciales en México sigue fuera, sigue libre, y el gobierno federal se cruza de manos y dice: lo sentimos, fracasamos. Golpes menores con un liderazgo creciente, en aumento, que pareciera estar protegido para seguir creciendo. Una captura de mandos logísticos y financieros en una de las células, pero no la de quien se podía capturar y verdaderamente significar un avance en la lucha contra esta delincuencia. Se aseguraron armas, explosivos y equipo táctico en la zona. Se confirma que el poder operativo que tenía este grupo delincuente era bastante alto, y la estructura activa en la Sierra de Durango ve como un elemento, no quisiera decir perpetuo, pero constante, que desde hace años ya estaba operando y que afortunadamente se pudieron hacer algunas detenciones, pero la principal, bueno, ya conocen la historia. El líder permanece libre, pese a que se han señalado varios operativos en su contra e intentos de apresarlo, no se ha logrado concretar nada. Se detienen a criminales de poca monta, se tiene esa intención de que sigan operando, porque si la cabeza está libre y está fuera, no importa cuántos criminales pequeños puedan apresar, no se cumple con el objetivo real: dar un golpe significativo contra la delincuencia organizada. Y es ahí que vemos algo todavía más interesante. La hija de El Mayo Zambada, en un operativo, también se encontraba en una situación. ¿Y qué es lo que sucede? Se llega a intentar la custodia directa de la misma ante elementos de seguridad, y posteriormente, en ese momento, después de ese momento, se plantea una liberación directa por fuerzas de seguridad. Testigos registran en videograbaciones el momento en el que se libera sin consecuencias legales a la hija del Mayo Zambada, a la hija de uno de los más grandes líderes de la delincuencia organizada en México. Una justificación oficial que se basa en la ausencia de cargos. Apresan a uno de los nexos familiares más grandes de uno de los delincuentes más importantes de México y se registra que se deja ir porque no habían cargos. Pero cuando detienen a alguien en el alcoholímetro en la esquina, hay cargos hasta de homicidio. Porque parece que la justicia en México es ciega, que la justicia en México pertenece a unos cuantos nada más. Y eso es preocupante. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué tanto se va a avanzar en la lucha si la 4T detiene a los elementos, pero luego los deja ir como si nada? Personajes de alto perfil en el mundo criminal internacional que son detenidos en México, ya los tienes para procesarlos y no puedes hacer absolutamente nada. Soy estudiante de Derecho y conozco ministerios públicos que, con tal de llevar una carpeta de investigación a judicialización, hacen hasta lo imposible. Pero la Fiscalía General de la República, a través de la Marina, no puede buscar alguna manera de retener por más tiempo a la hija de uno de los mayores líderes y amenazas para la seguridad en México. Es indignante, irrisorio, molesto y de disgusto que estas cosas sigan sucediendo, que estas cosas se sigan permitiendo. ¿Cuántas veces más se va a escapar un objetivo prioritario? Es lo que nos preguntamos el día de hoy. ¿Quién toma la decisión de liberar a estos perfiles ligados con el narcotráfico en elementos operativos? ¿Qué explicación real hay para que los líderes casualmente nunca sean detenidos y que solamente nos llevemos a criminales pequeños para callar, para simular que se está luchando? Desespera, molesta, se siente la impotencia de que no se puede hacer nada,
que están protegidos por redes tan complejas que el gobierno federal las permite. ¿Por qué se rechaza el apoyo? ¿Por qué se está rechazando entonces el apoyo internacional si la estrategia actual es claro que no está funcionando? Les agradezco les ofrezco una disculpa y les agradezco la paciencia en el pequeño corte que hubo y vamos a continuar. ¿Cómo es posible entonces que se rechace el apoyo internacional de organizaciones tan legítimas como la Organización de las Naciones Unidas en la lucha contra la delincuencia si México claramente no está siendo capaz de poder de manera efectiva luchar y desmantelar estas redes que se han institucionalizado dentro del mismo Estado mexicano? A veces tenemos que dejar el orgullo de lado. A veces, gobierno federal, te decimos tienes que aceptar ayuda, porque nadie espera que el gobierno federal sea Dios y que lo pueda todo. Lo único que esperamos es que se apoye de manera efectiva a la lucha contra la delincuencia. Lo que ocurrió con el guano responde a un patrón ya conocido hoy en México. Un patrón peligroso, pero que existe. Un objetivo ubicado, rodeado, buscado durante años y que siempre termina libre. Eso requiere la conclusión y la permisión de protección de agentes políticos de muy alto nivel. El gobierno repite operativos que no resuelven problemas, detiene piezas menores, pero realmente no logra resultados efectivos. Asegura armas, presenta resultados parciales, pero no avanzamos de forma eficiente. La liberación de la hija del Mayo Zambada es parte del mismo mensaje, de que no se termina con concluir absolutamente nada de lo que está sucediendo hoy en nuestra patria, de lo que está amenazando los problemas de hecho de nuestro México. La autoridad puede detener, pero también decide soltar. Y cuando eso sucede, cuando eso pasa, damos el mensaje de que la impunidad se perpetúa como la regla, la norma y no la excepción. No se les escapan, los dejan ir. Se habla de pagos, de acuerdos, de protección, de intereses y de beneficios. Puede incomodar, pero eso es lo que está sucediendo. Esa es una versión que crece porque los hechos la alimentan, porque no hay capturas de alto nivel que lo contradigan. Y la 4T sigue perdiendo fuerza porque cuando prometió acabar con estas redes de amiguismos, con el narco, hoy simplemente se limita a convivir con él. Operativos que no tocan a los jefes, decisiones claras de un encubrimiento que generan dudas, con una negativa a aceptar ayuda de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, pero con un problema que sigue intacto, que nadie toca y que no mejora. El resultado es un Estado que no impone control y que pierde credibilidad. Cada vez que un objetivo prioritario se vuelve a escapar, hay una realidad donde el crimen no solo resiste, se adapta y sigue operando frente o junto con una autoridad que no logra detenerlo y que lo permite, que lo consiente, que lo apapacha y tal vez no quiera detenerlo. Esto es La Voz Incómoda. Quédense con nosotros para el último segmento del capítulo del día de hoy. No se vayan. Y para el último segmento del capítulo del día de hoy, vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con nuestro querido estado de Chihuahua. Porque aquí en La Voz Incómoda, lo que nos importa son los datos, la información, compartir y poder verdaderamente hablar de lo que sucede en nuestro país, de lo que sucede en nuestras entidades federativas y de cómo la política involucra a la vida de las y los mexicanos, porque no podemos tratarnos como entes separados, por aparte, que no se interesan en la política mexicana, porque todo lo que sucede en la política tiene una repercusión con nosotros. Y eso es algo que a día de hoy no se puede olvidar, no se puede evitar mencionar y tiene que hacerse hincapié. Vamos a voltear a ver a este personaje tan controversial, Andrea Chávez, que no se sorprendan, otra vez volvió a cometer los mismos actos ilegales, porque es un acto ilegal. La ley prohíbe que hagas actos anticipados de campaña y ella con publicidad ya lo está haciendo. Otra vez por lo mismo, créanme que incluso es cansado volver a decir Andrea Chávez rompió la ley electoral, Andrea Chávez volvió a dañar la ley, volvió a ser sancionada por propaganda anticipada en el estado de Chihuahua, uso de imagen y abuso de su posición como funcionario público para hacer campaña.
porque las lonas y bardas son una estrategia repetida, extendida y evidente con Andrea Chávez. El órgano electoral lo dejó claro. Hay posicionamiento sistemático, hay intención política y eso hoy es ilegal, porque no estamos en campaña. Quien ya está como funcionario público, le recomiendo que se ponga a trabajar, que se ponga a ejercer como funcionario, no a hacer campaña anticipada para el 2027 o para el 2030. Que Andrea Chávez se ponga a trabajar sería algo muy bueno para nuestro querido estado de Chihuahua. Porque mientras intenta vender su imagen, solamente exhibe desinterés que retrata completamente la calidad de persona con la que estamos tratando. Una orden del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua la manda a retirar otra vez lonas en múltiples municipios del estado. Su presencia en Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Juárez y otros municipios solamente se ha perpetuado con la intención repetida de violentar la ley y de ser más que la misma para promocionarse malamente. Y es que es cansado que los políticos hagan lo que quieran, no se enojan. Es como un niño al que le dices no vayas a romper la maceta, no rompas la maceta, y que va y rompe la maceta, y que va y desobedece, y que va y que hace lo que quiere. No habría que sancionarlo más duro y más fuerte, no con golpes, porque no somos salvajes, pero molesta. Tal vez hoy que está haciendo campaña rompe la ley, pero eso solo nos hace pensar qué tanto va a respetar la ley cuando ya esté en el cargo público. ¿Qué tanto a alguien que está siendo sancionada una y otra vez por actos anticipados de campaña se le puede confiar la fuerza de ser un funcionario público? Su identificación estratégica está en puntos reiterados con una propaganda que lamentablemente solo está siendo sancionada con medidas cautelares, por posible promoción personalizada. Pero esto es una violación flagrante al principio de impersonalidad del cargo, porque ella como funcionario público está usando sus recursos materiales y económicos, así como temporales que le pertenecen en bastante tiempo al Estado, para hacer propaganda, para hacer política, para hacer campaña, porque parece que ella no ha entendido que ya es funcionario público y que debe ponerse a trabajar. Ella sigue pensando que está en tiempo electoral. Desde hace mucho Andrea Chávez emprendió un desinterés por la ley electoral del Estado, una campaña ilegal disfrazada desde el poder. Y hoy esto tiene que parar. A la par se filtra un video que se ha hecho viral en el estado de Chihuahua porque sale a insultar a su propia gente. Qué curioso que tanta campaña que hace. Y miren, primero da unas declaraciones sobre pintarse el pelo, para parecer, lo que ella dice, más güerita. Esto dejando de lado inseguridades, cuestiones psicológicas y emocionales que podríamos analizar, pero no es materia del día de hoy. Tiene una connotación de clasismo y de racismo bastante grave, pero bueno, cualquiera puede verse como quiera verse, ¿verdad? Sin embargo, lo que preocupa es que después se encuentra el uso del término chihuahuitas de forma despectiva. Esta manera tan fea de referirse, fea por el contexto y la connotación que ella le da, de referirse a sus conciudadanos. Una reacción que obviamente se generó negativa en redes sociales fue evidente y no podía ser para menos cuando quien se jacta de querer ir y competir por Chihuahua es despectiva con su gente, es desinteresada, es apática e intenta separarse por un pedestal en el que ella misma se pone. Esto genera un daño directo a su credibilidad dentro del Estado y hace que toda la campaña que ha estado haciendo nos demuestre que no es por amor a Chihuahua, que no es por intenciones de mejorar, que no es por intenciones de salir, de luchar, de abanderarse, de hacer grande al Estado de Chihuahua. No, es solamente política, campaña, palabrería, porque en realidad lo que ella quiere es verse más güerita, para que las chihuahuitas, como ella dice, voten por ella. ¡Qué grosería, qué desfachatez, qué insulto para las y los mexicanos que se atrevan los políticos a hacer este tipo de cosas! Queda claro algo, y es que ella es la del video y queda completamente exhibida en su manera de pensar,
en su manera de darse, de limitar a sus ciudadanos, de demostrar que no le interesa el estado de Chihuahua, queda exhibida junto con su desprecio por nuestro querido Chihuahua. Y es que, ¿cómo podemos permitirlo? ¿Quién la puede apoyar a ella si sabemos que en redes habla mal de su gente? Si sabemos que cuando nadie la ve es grosera, es déspota. Chihuahuitas, de forma despectiva, con una connotación que no puede dejarse pasar. Y esto no es ataque, y esto no es golpe, esto es molestia por esos políticos que desde toda la vida han hablado mal del pueblo mexicano. Es molestia por ellos que creen que con salir a regalar unas tortas, unos frutsis, como tantos criticaban antes, pero ahora salen igual a pegar lonas y salen a hacer uso de su imagen porque como funcionarios públicos no les interesa trabajar, les interesa hacer campaña para el año que viene. Y es que es molesto, es grosero que se atrevan a exigir el voto cuando ellos no están interesados para nada en el pueblo mexicano y en el pueblo chihuahuense. Hay un respaldo político y una estructura que se sale a denostar, que se sale de forma evidente para impulsarla, un señalamiento de campaña anticipada, pero que alguien la está protegiendo. Hay referencias a una imposición desde el centro del país para que Andrea Chávez se quede con el estado de Chihuahua. Intereses oscuros que obran detrás y vínculos señalados con un vínculo, con un camino, uno del que ya hemos hablado acá en La Voz Incómoda y que ustedes conocerán muy bien, La Barredora. Ese grupo relacionado y muchas veces denunciado a la par de Adán Augusto, el ex secretario de Gobernación, que parece estar impulsando la imagen de Andrea Chávez a más no poder, con una protección política dentro del partido de Morena, demostrando que los amiguismos, que los compadrazgos, que las relaciones de poder y las redes, las cúpulas, que la intención de almacenar y acaparar, monopolizar el poder por unos cuantos sigue estando presente en México. Y es que es indignante y es molesto que unos cuantos decidan lo que pasa para todos los mexicanos, para los chihuahuenses. ¿Cómo podemos tener en Chihuahua una gobernadora que quiera competir pero que no se interese realmente por el pueblo? Algo que sale a contrastar bastante con Maru Campos, nuestra actual gobernadora en el estado de Chihuahua, que sale a decir, bueno, vamos a enfrentar a la delincuencia, vamos a avanzar con la seguridad, vamos a hacer los vínculos con los pocos recursos que tenemos en el estado, pero vamos a luchar, y con dirección clara y un liderazgo eficiente nos habla acerca de hacia dónde caminamos con Chihuahua, y ahí tenemos un éxito y ahí es donde sí tenemos resultados. Pero no cuando nos demuestran desde la campaña anticipada que no respetan las leyes, que no le interesan las leyes, que no le interesa lo que diga el árbitro, porque el Instituto de Elecciones del estado de Chihuahua le sigue diciendo, retira ya tus lonas y entiende que no estamos en tiempo electoral, pero parece que a ella no le interesa. ¿Y cómo no enojarnos? ¿Cómo no indignarnos de que se atreve a decir chihuahuitas en términos despectivos, como si ella fuera superior, como si ella viviera tocada por Dios, como si estuviera bañada en oro? Porque parece que la soberbia, que la falta de humildad, que la falta de indulgencia, que la relación con el pueblo que ella pueda tener es nula y no le interesa que sea de otra manera, porque en las cámaras es una, pero allá por detrás es otra, porque cuando la graban sin que se dé cuenta, ahí es otra cosa. Hay unas preguntas que no podemos dejar de hacernos. ¿Por qué Andrea Chávez insiste en romper la ley, en promocionarse, en alejarse de los parámetros establecidos? Tan fácil que es obedecer la ley y esperar para que haga campaña. ¿De dónde sale el recurso? Es la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Qué acaso está utilizando el recurso público? ¿Está utilizando los recursos materiales? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no hay rendición de cuentas? ¿Por qué hay opacidad? ¿Por qué hay cúpulas dentro de Morena que siguen perpetuando el poder de Andrea Chávez? ¿Quién está financiando y está operando estratégicamente el posicionamiento político de Andrea? ¿Quién insiste tanto en que ella vaya como para que la proteja del Instituto de Elecciones del Estado? ¿A quién representa hoy Andrea Chávez? ¿A Chihuahua o al grupo que la impulsa? La respuesta la sabemos todos, la respuesta ya sabemos, porque ella no quiere representar a los chihuahuitas, ella quiere verse más güerita, como dice por ahí.
Ella lo que quiere es ganar votos. Pero ¿por qué guardar silencio ante los señalamientos sobre sus vínculos políticos? ¿Por qué no tener el valor de salir y decir lo que está sucediendo? ¿Por qué no dar explicaciones? ¿Por qué no ofrecer disculpas por videos insultando a su propio pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué Andrea Chávez tiene tanta soberbia? Esas son las preguntas que nos están molestando y que no nos dejan descansar aquí en La Voz Incómoda. Andrea Chávez dejó en claro que no representa a Chihuahua. Hoy se representa a ella misma. Hoy representa al poder. Hoy representa a esas cúpulas que le están impulsando, esos sistemas que se supone que ya habían parado con Morena, pero que se perpetuaron desde dentro del partido. Está usando su posición como senadora como una plataforma en un espacio público. La sanción del órgano electoral confirma que hay una estrategia para posicionarse fuera de tiempo, que esto no es golpeteo de la oposición, que esto el árbitro ya lo dijo. Esto no es una falta denunciada por el equipo contrario. Esto ya salió a decirse por parte de la autoridad competente. El Instituto de Elecciones del Estado de Chihuahua ya advirtió que tiene que retirarse, que tiene que dejar de romper la ley y empezar a respetarla por unos cuantos minutos, por unos cuantos momentos. ¿Qué tan difícil puede ser, Andrea? ¿Qué tan difícil puede ser para que lo entiendas? Que necesitas cuadrarte con la ley, con los tiempos electorales. Un video que la define, donde se burla, se disfraza y desprecia, donde llama chihuahuitas a quienes debería representar, a quienes debería ser el motivo por el que ella trabaje, por el que ella avance, por el que ella crezca. Pero cuando ellos no están en sus intereses, ya vimos lo que piensa, ya vimos cómo desprecia, ya vimos cómo maltrata, intenta encajar con una imagen que no es, y en el intento exhibe lo que realmente piensa. Se cree superior y tocada por los ángeles. Su respaldo no es ciudadano, su respaldo es político. Y ahí en donde el gobierno federal ataca al gobierno de Maru Campos como gobernadora del estado, que sí está trabajando y que sí se está interesando por los chihuahuenses, nos encontramos con que aquí la oposición se involucra más con el pueblo que aquella que dice que quiere verse más güerita para que los chihuahuitas voten por ella. Andrea Chávez pierde piso y ni siquiera ha llegado al poder. Hoy se nota una traición a Chihuahua, pierde vínculo, pierde credibilidad. Y por último, en este segmento del día de hoy, ya para dejarlos ir a descansar y no aburrirlos, es importante mencionar lo que está sucediendo con Michael Moore, quien nos manda desde el Congreso estadounidense a recordar el tema que ha estado sucediendo entre Chihuahua y la Federación, porque mientras se sigue atacando a Chihuahua, incluso los congresistas estadounidenses nos vienen a decir directo a la versión que maneja Claudia Sheinbaum, que asegura que es prácticamente imposible que elementos de la CIA estadounidense hayan actuado en territorio mexicano sin que ellos lo supieran, porque se sabe que para la colaboración internacional ambos países deben estar enterados y que Estados Unidos no lo hubiera permitido, ya que este tipo de cosas no pasan y son fantasiosas. No se crea en secreto total ni por su cuenta este tipo de decisiones, sino con coordinación entre ambos países. Los elementos que estaban concuerda entonces en la versión estadounidense con la versión del estado de Chihuahua, lo que nos confirma que podemos tener confianza en la versión del fiscal, en la versión de la gobernadora, de Maru Campos. En lo que no podemos creer es en las aseveraciones de la presidenta de que se violentó la soberanía nacional, de que se actuó mal. El fondo no solo es quién sabía, el fondo del asunto es por qué le interesa más al gobierno federal enfrentarse con el gobierno local en un golpe de fuerzas políticas y no en cómo se maneja la seguridad del país en México con Estados Unidos. Mientras aquí dicen que no están enterados, en Estados Unidos dicen que desde allá eso no cuadra, que hay un choque político y que se está vislumbrando que hay intereses públicamente afectados. Y lo que realmente pasa en este tipo de operaciones se decide entre los dos países. Y ahí la versión federal pierde bastante credibilidad cuando no solamente es la entidad federativa de Chihuahua, sino también Estados Unidos quienes confirman que no estuvieron los elementos de la CIA involucrados de manera activa. Con todas estas noticias, con toda esta información, no podemos bajar el pie del escalón y tenemos que seguir subiendo. Tenemos que seguir luchando por nuestro hermoso México, por nuestro hermoso estado de Chihuahua y defender
porque a veces el enemigo está más cerca de lo que uno puede llegar a pensar. Esto es La Voz Incómoda y nos vemos el día lunes.